En 1922 se formó la Unión Soviética, una nueva nación que tendría un profundo impacto en todo el planeta. Surgiría de los restos del Imperio ruso, tras una larga y sangrienta guerra civil. Rusia, tras la revolución bolchevique, era un país en absoluta agitación. Un brutal y sangriento choque de armas que intentaba acabar con este nuevo régimen antes de que pudiera hacerse con el control del país. Los bolcheviques triunfaron finalmente en 1922 y después vino la dura labor de intentar crear por primera vez en la historia un nuevo país socialista. De la nada, Vladimir Lenin se había convertido en el líder de la nación más grande del mundo y ahora ponía su voluntad. Lenin ganó la guerra, ganó la revolución. Lenin es una de esas figuras asombrosas que son verdaderamente decisivas en la historia. Uno tiene que entender que Lenin era un personaje autocrático, que realmente no quería que nadie le sucediera. Lo mismo le ocurrió a la mayoría de personajes autocráticos de la historia. Pero Lenin tuvo un sucesor que demostró ser el más despiadado de todos los personajes, tanto con su propio pueblo como con sus enemigos extranjeros. Tras la revolución, se percataron de que la Unión Soviética estaba rodeada de enemigos. No tenía ni un amigo en el mundo. Así lo sentían, y probablemente tuvieran razón. Su única defensa fue construir un enorme ejército con muchos tanques y muchos aviones y barcos, cosa que hicieron. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una nueva superpotencia mundial que igualaba al otrora poderoso Imperio ruso de antaño. Todos los que entonces éramos jóvenes veíamos grandes logros de la Unión Soviética. Lanzaron el satélite Sputnik, un fantástico logro científico. Llevaron al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, un logro fantástico. Así que la gente decía que veía a la Unión Soviética como un auténtico competidor comparable a Estados Unidos. Ahora, un siglo después de su formación, la Unión Soviética parece definir todo el siglo XX. La Unión Soviética, episodio 1. Del Octubre Rojo a la Operación Barbarroja. En 1917, la dinastía Romanov cayó y Vladimir Lenin y los bolcheviques consiguieron hacerse con el poder en la Revolución Rusa. Este nuevo gobierno firmó el Tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales, poniendo fin a la participación rusa en la Primera Guerra Mundial. Pero a pesar del fin de este conflicto, la batalla por la propia Rusia continuaría durante años. Al principio, parecía bastante sencillo. El Ejército Rojo, que era un ejército de soldados sin apenas oficiales, luchó contra el Ejército Blanco, que se podría decir que era un ejército de oficiales sin apenas soldados y quienes querían devolver a Rusia a lo que había sido antes de la Primera Guerra Mundial y posiblemente continuar con esa guerra hasta la victoria. Y entonces se complicó. Durante realmente la mayor parte de estos 2-3 años, esta lucha se lleva a cabo por el control de este vasto y completamente convulso país. Al mismo tiempo suceden otros eventos. Hay una hambruna, hay una guerra entre Rusia y Polonia al mismo tiempo, y hay un sinfín de motines, rebeliones que tienen lugar, en particular la rebelión de Kronstadt, donde los marineros de la flota se rebelaron contra el nuevo gobierno bolchevique. Así pues, este gobierno no solo lucharía por su propia supervivencia, sino que también lo haría contra fuerzas poderosas y dispares, todas ellas con un único objetivo: destruirlo. Varios grupos nacionales formaron sus propios ejércitos. Los ucranianos, los georgianos, todos luchaban. Existía un ejército anarquista que luchaba contra todos los bandos, a veces aliándose con alguno. Así que básicamente eran rojos y blancos, con otras facciones. Y por supuesto, a partir de 1919, los japoneses, los franceses, los británicos y los estadounidenses pensaron que podrían intervenir e intentar salvar la situación. Así que también había al menos 5 o 6 ejércitos extranjeros, la mayoría luchando contra los bolcheviques e intentando ayudar a los blancos. Pero al final desistieron, porque la presencia de soldados
extranjeros solo hacía más fuertes a los ejércitos rojos, aumentando el sentimiento nacional entre los campesinos y los obreros. Pero aunque Lenin, como líder general de los bolcheviques, y Trotsky, como líder del Ejército Rojo, resultaron victoriosos en la Guerra Civil Rusa, fue otra figura la que realmente se impuso durante la contienda. Lenin and Trotsky are now firmly in power. The Cheka is abolished. In its place comes the OGPU, or Political Police. And to check on the OGPU, there is Rob Kreen, the Workers' and Peasants Inspection Group, whose chief is one Joseph Vissarionovich Djugashvili. Party name, Stalin. Stalin nació en Georgia, una de las áreas nacionales del Imperio Ruso. Era hijo de un zapatero. Inicialmente su intención era entrar en la iglesia. Estudió en el seminario. Se unió a los bolcheviques muy joven y se hizo conocido por su trabajo en la clandestinidad, organizando atracos a bancos y manifestaciones políticas. Nunca estuvo, pasó algunos años en el extranjero, pero prefería quedarse en su país. Y en el curso de la guerra civil se hizo cargo de todos los cuadros bolcheviques de su organización. Además desarrolló una red de propaganda, por lo que se convirtió obviamente en uno de los sucesores potenciales de Lenin. Todo el mundo le subestimaba porque fingía no ser tan inteligente como era. Fingía que no sabía ninguna lengua extranjera, no haber leído nada. Y pensaron que era un útil recadero, que serviría como una especie de jefe de grupo para meter a otros en las organizaciones. Y cuando fundaron un comité central, pensaron, ¿cuál es el trabajo más aburrido del comité? El de secretario. Pero la cuestión es que el secretario, si tiene suficiente personalidad y poder, y es despiadado, es la persona que determina cuál es el orden del día, quién va a recibir ese orden del día, quién va a ser notificado de la reunión, y a quién se le va a permitir hablar, y quién escribe las notas y demás. Así que, como resultado de eso, hasta el final de la Unión Soviética, la persona más poderosa era el primer secretario del Comité Central, ni el presidente ni el consejero. Y aquello fue obra de Stalin. Una de las tareas clave de Stalin en el partido bolchevique fue cómo manejar la cuestión de las distintas nacionalidades que componían el Imperio ruso en este nuevo régimen. Su interés en las nacionalidades y la creación de la Unión Soviética hizo que Lenin lo nombrara en 1911-1912 su experto en nacionalidades. Stalin fue a Viena y vivió allí unos meses y escribió un documento sobre la cuestión de las nacionalidades, el cual para él y Lenin solucionaba qué hacer con ellas. Debemos entender que el Imperio ruso era un imperio multiétnico, contaba con alrededor de 100 pequeños grupos étnicos, pero obviamente había un buen número de grandes grupos. El mayor de ellos, por supuesto, eran los propios rusos ortodoxos, pero estaban los polacos, que eran católicos, los finlandeses, que eran protestantes, los georgianos, que tenían su propia iglesia, los chechenos, que eran musulmanes. Así que la gran preocupación en el Imperio ruso era cómo derrocar al zar y cómo liberar a estos pueblos. El problema de las minorías nacionales era un asunto espinoso en toda Europa. Woodrow Wilson decidió que la solución era permitir que los grupos nacionales se autodeterminaran y crearan naciones si así lo deseaban. Rusia era un imperio multinacional, así que el problema que tenían era cómo organizar las diferentes nacionalidades, por lo que Lenin decidió que las nacionalidades debían tener sus propias patrias, que la Unión Soviética sería socialista en su contenido, pero nacionalista en su forma, y así se formaron las repúblicas siguiendo estas directrices nacionales. Así que retomó y reconquistó Ucrania y Bielorrusia. Recuperó el Cáucaso, incluida Georgia, la patria de Stalin, pero perdió los estados bálticos, los cuales se independizaron. Perdió Finlandia y Polonia. Entonces, ¿cómo iba a gestionar el resto de su imperio y qué iba a hacer con estas nacionalidades? Porque los bolcheviques apoyaron su derecho a la libertad. Y todos tenían sus propios movimientos nacionalistas y a todos les gustaba ser independientes. Esa era la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de nuevo país creamos para mantener estos territorios dentro de nuestro nuevo Estado bolchevique soviético y al mismo tiempo darles libertad? Aquella fue la pregunta del $1.000.000. En diciembre de 1922,
La solución que promulgaron los bolcheviques fue la creación de un sistema federal de repúblicas conocido como la URSS. El nombre proviene de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era una unión de repúblicas casi independientes, nominalmente independientes. Era soviética porque la estructura política consistía en consejos electos. De hecho, la palabra rusa para consejo es soviet. Y era socialista porque el Estado era propietario de los medios de producción. Para empezar, tenían la República Federal Rusa, que todavía existe. Existía la República Ucraniana, una vez que accedieron a la independencia de Ucrania, que duró hasta 1920 aproximadamente, y existía una República Caucásica, que más tarde se dividió en Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Asia Central continuó sumida en el caos hasta 1924, y los actuales están Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán no surgieron realmente hasta mediados de los años 20, cuando se pacificaron. Existían grandes diferencias entre Lenin y Stalin sobre esta nueva unión de repúblicas socialistas. Lenin lo veía como un sistema descentralizado, en el que cada república socialista tenía un poder considerable sobre sus propios asuntos. Stalin lo concebía de forma muy diferente, quería que se gobernara desde el centro. Quería que Rusia fuera la fuerza dominante, Moscú el poder central y preferiblemente que él mismo lo dirigiera todo. Era bastante sorprendente dado que él mismo era georgiano. Al mismo tiempo que se establecía este nuevo Estado, la salud de su líder empeoraba terriblemente. Una serie de apoplejías incapacitarían a Lenin y pronto se necesitaría un nuevo líder. Un hombre llevaba tiempo conspirando para ocupar el puesto y acabaría convirtiéndose en una de las figuras más poderosas y temidas de todo el mundo. En enero de 1924 murió Vladimir Lenin. La batalla por la sucesión del liderazgo en la Unión Soviética estaba ahora verdaderamente en marcha, con un hombre, Stalin, decidido a salir vencedor. And then on January 21st, 1924, the moon-faced, balding dictator left the scene as abruptly as he had appeared. He literally died of overwork. His funeral was a monstrous affair. Hundreds of thousands queued up in the streets in 25-degree below zero weather. It seemed that everyone wanted to pay their last respects. Stalin eliminó a sus rivales sistemáticamente, con increíble ingenio y de tal forma que no supieron qué estaba ocurriendo. El gran temor de Lenin, a mi parecer, era que Stalin desarrollara un culto a la personalidad, un culto que ya se había desarrollado en torno al propio Lenin. Y de hecho, Stalin lo supo aprovechar. Construyó el culto a Lenin. Cuando Lenin falleció, se hizo cargo de los preparativos del funeral. Quería tener el control total de lo que sucediera con el legado de Lenin. Fue Stalin quien quiso que el cuerpo de Lenin fuera embalsamado, en contra de los deseos de la viuda de Lenin. Y una vez difunto Lenin, este culto a la personalidad se trasladó al propio Stalin, convirtiéndose así en una de las señas de identidad de todo su reinado en la Unión Soviética. Stalin permaneció como una especie de miembro principal en la dirección, junto con Trotsky. También participaron otras figuras importantes, Zinoviev, Kamenev y otros más jóvenes como Bukharin y Rykov, que a su vez fueron figuras clave. Pero los dos principales contendientes eran Stalin y Trotsky. Y aunque siempre se presenta como una de las grandes luchas, y fue sorprendente que Stalin ganara esta lucha por la sucesión, en realidad ya la había ganado cuando Lenin falleció. En ese momento ya era la figura principal del régimen. Había que tomar medidas radicales para detenerlo. Él ya controlaba la maquinaria del partido y el partido controlaba el país. Así que Trotsky era en realidad su competidor ideal. Era una figura tan arrogante, tan famosa, tan preeminente, estaba tan pagado de sí mismo, que creyó que no necesitaría esforzarse, que sencillamente le ofrecerían el mando. Lo primero que hizo fue decirle a Trotsky que necesitaba un descanso. De hecho, le sugirió que fuera al Cáucaso. Y Trotsky, que aunque era una figura muy poderosa, en ocasiones se ponía histérico, sufría desmayos y repentinamente se enfermaba psicosomáticamente, accedió a su sugerencia y se fue a cazar faisanes.
Sin embargo, las instrucciones que Stalin envió a los lugareños fueron que no coincidiera con nadie y que no recibiera telegramas ni cartas. Así que Trotsky se perdió el funeral de Lenin. Y la verdad, la gente que se pierde los funerales se pierde la lectura del testamento y la distribución del botín. Las maniobras de Stalin durante el funeral de Lenin serían el principio del fin del papel de León Trotsky en la recién formada URSS y el comienzo de los planes radicales de Stalin para la nación. Stalin, Zinoviev, and Kamenev forced Trotsky into exile. Then Stalin overrules his two associates and ends the new economic policy. In its place come three successive five-year plans, all designed to emphasize productive capacity, especially heavy industry and power output. From 1928 to 1941, Russia's industrial capacity rises nearly 300%. Después de la Guerra Civil, Lenin había promovido una política de compromiso económico, la nueva política económica que permitía a las fuerzas del mercado retrasar el comunismo porque el país se encontraba muy empobrecido. Y por supuesto en el Partido Comunista había una amplia variedad de puntos de vista sobre qué camino debían seguir, si permitir algunas fuerzas del mercado u optar por un comunismo estricto con colectivización. Pero al mismo tiempo, otra gran cuestión era la industria. Los zares habían comenzado a industrializar Rusia en la década de 1890, pero todo aquello había quedado destruido en la guerra. Y ahora miraban hacia los Estados Unidos, la potencia emergente, y veían aquel extraordinario milagro industrial que estaba ocurriendo gracias a la producción en masa. De modo que ellos también lo querían. Pero aunque la Unión Soviética quería emular la industrialización de países como Estados Unidos, seguía siendo muy cautelosa respecto a su precario lugar en las cuestiones internacionales. El partido bolchevique, que se convirtió en el Partido Comunista, estaba dividido en cuanto a su política exterior. Los de la izquierda creían que una revolución en un solo país no podía sobrevivir por sí sola, así que consideraron que solo una revolución mundial podría traer un socialismo auténtico. Creyeron que Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos también necesitaban convertirse en socialistas para que la revolución tuviera éxito. Así que parte de su política era organizar y apoyar a los partidos comunistas extranjeros, socavar los gobiernos y llevar a cabo esta revolución. Pero al mismo tiempo, la Unión Soviética necesitaba sobrevivir en el mundo que ya existía, por lo que también mantenía relaciones diplomáticas con estas potencias, tratando de llegar a acuerdos comerciales para poder tomar prestada tecnología con el fin de desarrollar su propia economía. Así que existía esta doble política. Por un lado eran amables con los países capitalistas y por otro intentaban socavarlos con sus partidos comunistas locales. La política exterior cambió y él era extremadamente flexible con la política exterior, pero lo esencial era simplemente fortalecer a la Unión Soviética en la medida de lo posible, por cualquier medio a su alcance. Y en ese sentido era radical, era tremendamente sanguinario, pero por fuera y en cuanto a su política exterior, era en gran medida un estadista tradicional que forjaba alianzas, conseguía amistades, trataba de ganar territorio, con el fin de hacer grande a la URSS. En los primeros años de la Unión Soviética, tanto Lenin como Stalin después de él verdaderamente ansiaban el reconocimiento extranjero. Querían que este nuevo Estado revolucionario fuera reconocido por países de todo el mundo. Una de las primeras naciones en entrar en negociaciones fue Gran Bretaña. Obtuvieron el acuerdo comercial anglo-soviético y poco después el reconocimiento diplomático. Finalmente, el propio Estados Unidos, a principios de 1930, reconocería este nuevo Estado y enviaría un embajador a Moscú. Al poco tiempo, la Unión Soviética sería reconocida por la Sociedad de las Naciones en 1934, lo que fue un momento clave para la Unión Soviética. Por fin había sido reconocida como un país oficial en la escena mundial. Aunque la URSS acabó siendo reconocida oficialmente en la escena mundial, siguió manteniendo relaciones extremadamente tensas con las potencias extranjeras. Pero una de las sorprendentes oportunidades de desarrollo industrial de la URSS en esta época fue con el país con el que había entrado en conflicto directo pocos años antes durante la Primera Guerra Mundial, Alemania.
Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania era un estado paria. No se le permitía tener ejército, no se le permitía tener tanques o aviones. Así que llegó a un acuerdo con otro estado paria, la Unión Soviética, y desarrollaron submarinos, tanques y aviones en varios emplazamientos del Volga. Este fue el primer país socialista del mundo, de modo que fue un gran experimento de transformación de un sistema económico. Modernizaron el país para construir presas hidroeléctricas, para levantar la economía. La élite económica soviética decidió que la planificación económica centralizada sería la forma más eficaz de movilizar los recursos. Así que el centro estableció objetivos para cada sector de la economía y se dieron órdenes a todas las áreas de la economía para cumplir con sus partes del plan. Así que inicialmente reconocieron que necesitaban construir la infraestructura y las industrias pesadas, el transporte, el sector energético y la fabricación de maquinaria, con el fin de proporcionar la capacidad para luego desarrollar la economía en bienes de consumo y una economía de base amplia. Pero todo se movilizó hacia este plan. Y así, Stalin, al final, abrazó la visión de extrema izquierda del comunismo, que era colectivizar, eliminar toda clase de propiedad, pero también convertir esto en una gran potencia y promover la industrialización. Para ello, lo mejor era colectivizar los campos y las granjas, vender el grano al mercado internacional y comprar tecnología para industrializar el país. Esa fue la política que adoptó. Se trataba de una política radical. De hecho, alrededor de 1928 decidió que ese era el único camino para convertir a la Unión Soviética en una gran potencia y asegurar la supervivencia de la URSS. Así que eso fue lo que decidió hacer y lo lograría a cualquier precio. La política económica promulgada por Joseph Stalin a finales de 1920 conduciría a una hambruna a gran escala en toda la URSS. Desde Londres, Winston Churchill responde a la pregunta sobre Gran Bretaña, transmitiendo al mundo solo unas horas después del golpe de Alemania. El primer ministro dice: Hitler es un monstruo de maldad, insaciable en su sed de sangre y botín. Ahora, este canalla sanguinario quiere llevar sus ejércitos mecanizados a nuevos campos de matanza, saqueo y devastación. Pobres son los campesinos, obreros y soldados rusos a quienes les roba el pan de cada día. La reacción de Hitler, así como la de todos los demás, fue entusiasta. Sintieron que habían sido reivindicados. Sintieron que los pesimistas y todos aquellos que habían criticado sus acciones y decisiones se habían equivocado, y cuando llegaron a mediados de julio, Hitler le dice al embajador japonés: vamos a terminar esto en otro mes, máximo. Pero al llegar la última semana de julio, cuando la resistencia soviética comienza a endurecerse a las afueras de Smolensk, y aunque no logran derrotar a los alemanes, los frenan, y este proceso de ralentización inicial claramente se convierte en un estancamiento de un mes al este de Smolensk durante todo agosto de 1941. En los primeros días de septiembre, tanto el personal del cuartel general del Grupo de Ejército Centro, así como el propio Adolf Hitler, comienzan a preocuparse. El general Voroshilov, mariscal del ejército soviético, dirige las defensas. Cabe destacar que aquí no se muestran grandes grupos de tropas, solo pequeños grupos. Del mismo modo, los ejércitos occidentales bajo el mando del general Timoshenko están desplegados en gran medida con solo algunos soldados visibles. Las imágenes de las fuerzas del mariscal Budeni en el suroeste revelan otro hecho significativo: lo que parece ser un excelente servicio de abastecimiento detrás de la artillería rusa, con cañones modernos protegiendo el frente. Desde el principio, había tres ejes principales de ataque a la Unión Soviética:
Hitler había insistido en uno, dirigirse a Leningrado, en parte por razones psicológicas, por ser la cuna del bolchevismo. Pero también insistió en que era vital para dominar el Báltico por razones económicas, lo que no estaba del todo claro. El eje central para el grupo de ejércitos del centro que debía dirigirse hacia Moscú, pero Hitler tenía una curiosa visión supersticiosa de que no debía seguir con exactitud la ruta de Napoleón porque entonces le ocurriría lo mismo que a él. El tercero, por supuesto, era el grupo de ejército sur que iba a entrar en Ucrania para establecer el control sobre el granero de la Unión Soviética y luego dirigirse hacia el Cáucaso y los pozos de petróleo. Los profesionales del ejército alemán eran algunos de los mejores guerreros profesionales que el mundo ha visto y no eran tontos. Ellos sabían lo grande que era Rusia, sabían lo limitados que eran los recursos de la Wehrmacht, sobre todo sus problemas de movilidad. Estaban horrorizados por algunas decisiones de Hitler. Era casi un concurso de incompetencia entre Hitler y Stalin. La insistencia de Hitler en dividir las fuerzas y en ir en 2 o 3 direcciones a la vez, mientras que el ejército alemán siempre se había enorgullecido de decir que ellos decidían cuál era su objetivo principal, cuál sería su eje de ataque, y esa sería la única dirección a tomar. Y los profesionales siempre habían querido que Moscú fuera el objetivo principal. Una vez que tomas Moscú, una vez que tomas el norte de Rusia, el resto vendría de manera gradual, pero Hitler no lograría eso. Los generales del ejército eran en su mayoría aristócratas de Prusia, muy tradicionales. Seguían la filosofía de Clausewitz, el gran teórico militar de las guerras napoleónicas. Y Clausewitz decía que la forma de ganar una guerra es localizar la fuerza principal del enemigo y enfrentarse a ella en la batalla, exterminarla y ¡bingo! Obtienes la victoria. Y eso es lo que querían hacer. Querían ir a Moscú, donde estaba la fuerza principal del enemigo, del ejército rojo, y enfrentarlos. Hitler tenía una visión amplia de la estrategia, pero de lo que Alemania carecía era en especial de recursos naturales, en particular petróleo. Entonces, Hitler dividió sus fuerzas y fue por Kiev, por Ucrania y luego también por el Cáucaso. Los generales no pensaban que esto fuera una buena idea. Quizás lo mejor no era aniquilar las fuerzas principales enemigas que estaban en Moscú, pero al final los nazis consiguen un éxito impresionante en Kiev y les iba bastante bien. Atravesaron el Cáucaso sin encontrar una oposición muy fuerte. Las fuerzas se reúnen y se dirigen hacia Moscú. El problema es que se ha perdido tiempo. La ofensiva planeada por los alemanes para apoderarse de Moscú se llamó Operación Tifón, que se lanzó el 2 de octubre de 1941. A poco más de un mes del asalto, Stalin decidió celebrar un desfile militar en la Plaza Roja para fortalecer la determinación soviética, pero fueron fuerzas fuera de su control las que resultaron decisivas en la defensa de la capital. El invierno llega temprano. Esto siempre salvaría a Rusia. Napoleón no creía en sus meteorólogos. Hitler no creía en sus meteorólogos. Y sea cual sea el problema de la maquinaria rusa, si alguna vez has tenido un coche ruso, sabrás que arranca a -30 o incluso a -40 y un coche alemán no. Y lo mismo ocurre con los tanques. La maquinaria alemana no podría hacerle frente a esto. Hitler había contado con llegar a Moscú como lo había hecho Napoleón antes de que el clima se volviera su enemigo. No tenía ropa de invierno. De hecho, los abrigos de pieles tuvieron que ser enviados desde Alemania. Los nazis, Hitler y la dirección militar eran tan arrogantes que en un acto público durante el otoño dijeron: ganamos, derrotamos a los soviéticos, todo era una completa ilusión. Las tropas ni siquiera tenían ropa de invierno, seguían vestidos con la ropa de verano. Así que Goebbels, al darse cuenta de que los soldados estaban muriendo de frío, organiza un gran llamamiento en Alemania. Tráiganos su ropa de invierno y también sus abrigos de piel, por favor, para apoyar a nuestros muchachos en Rusia, pero ya era muy tarde. Siempre he sostenido que el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial fue una de las máquinas de combate más impresionante que el mundo haya visto jamás, aunque para una causa terrible. Pero hubo incompetencia con la organización en el avance sobre Moscú y sobre todo la falta de preparación para el invierno. Cualquiera que conozca algo de historia, cualquiera que conozca lo que le ocurrió al ejército de Napoleón en 1812, sabía que los rusos soportaban un terrible frío en invierno.
Y aún así enviaron a estos hombres a atacar Rusia y atacar Moscú sin ropa de invierno. He conocido a veteranos alemanes de esa campaña, quienes me han descrito esos terribles momentos en los que tenían que ponerse papel periódico, hojas de periódico bajo su uniforme porque no tenían abrigos de invierno. Tenían que encender fogatas bajo los tanques y los vehículos para poder encenderlos por la mañana. Todo estaba helado, las armas se congelaban, la ropa se congelaba, los hombres se congelaban. Y la única cosa con la que el ejército rojo estaba muy bien equipado, lo cual no era una sorpresa, era la ropa de invierno. Entonces, cuando el invierno descendió, esta increíble serie de errores y equivocaciones demostraban que los alemanes no estaban preparados para esto. Cuando llegó el invierno, con estas primeras heladas terribles, representó uno de los choques más devastadores de la guerra, pero no debió haber sucedido así. A pesar de las terribles condiciones, las Fuerzas Armadas alemanas intentaron rodear Moscú en un movimiento de pinzas donde las dos fuerzas invasoras planeaban unirse en la ciudad de Noginsk. Si se toma Moscú, se toma la capital. Si se hace de forma eficiente con un movimiento de pinza alrededor de ella, se captura a todos los líderes. Y en teoría se captura a los líderes como planeaba Hitler para colgarlos en la Plaza Roja. Entonces toda la estructura se derrumbaría. Y quizá habría funcionado si Hitler hubiera llegado a tiempo, o si el otoño hubiera sido más cálido y el invierno no hubiera llegado tan pronto. Hay muchas pruebas que sugieren que incluso los soldados que habían estado en combate desde el primer día estaban dispuestos a dar una última oportunidad para enfrentar una ofensiva de alto riesgo a finales del otoño con el fin de tomar Moscú y terminar la guerra. Incluso había un oficial de Estado Mayor en el cuartel general del Cuarto Ejército que, y esto es algo muy extraño, era un completo antinazi. Escribía cosas en las cartas a su familia que como mínimo le habrían causado ser despedido del ejército. Y quizá algo peor. Les dice frases como: tenemos que intentarlo. Estamos muy cerca. No podemos rendirnos. Es el momento de hacerlo o morir. Y se trata de alguien a quien no le convence la idea del Lebensraum ni nada por el estilo. Solo tiene ese sentimiento de estamos tan cerca, el invierno se está acercando y puede que solo tengamos 16 días, pero tenemos que hacer que cuente. Y eso es lo que le permite a muchos continuar. Luego llega el 5 de diciembre, que por coincidencia es el día en que termina la ofensiva. Y la temperatura baja. Va de 15 grados bajo cero, que durante gran parte del tiempo es apenas tolerable, y a 30 grados bajo cero en otros lugares. Pero hay otro factor. Hitler esperaba que su aliado, Japón, se moviera desde el otro extremo a través de Siberia. Y entonces podrían reunirse en los Urales y terminar el trabajo. Pero Stalin descubrió, gracias a su espía en Tokio, que los japoneses no tenían planes de invadir Rusia. Estaban ocupados en conservar a China y en acabar con los restos del Imperio Británico, francés y holandés alrededor del Pacífico, que no tenían ningún interés en invadir Siberia. ¿Para qué iban a querer Siberia cuando hay tantas riquezas en los países tropicales como Vietnam y Birmania? Esto es lo que de hecho salva a Stalin, que se enteró por sus espías que era seguro mover sus tropas siberianas a Moscú. Estas eran las únicas tropas rusas que habían disfrutado de una victoria en 1938, habían luchado contra japoneses en Manchuria y habían ganado la batalla. Llegaron muy bien equipadas a Siberia y cuando aparecieron en Moscú, los alemanes se dieron cuenta de que nunca llegarían al centro de la ciudad, solo hasta las afueras. Llegaron a la terminal del tranvía en las afueras del oeste, pero no pudieron llegar más lejos. Berlín predijo cuando se hicieron estas películas nazis que Rusia sería bombardeada en pocas semanas. Hoy las agencias de noticias americanas informan que Rusia está contraatacando con fuerza y que menos de una 50ª parte de la vasta superficie de Rusia ha sido invadida. Estas imágenes muestran que el inicio del bombardeo se ha convertido en un asedio. La exitosa defensa de Moscú fue una enorme victoria simbólica para la Unión Soviética.
Por primera vez desde el inicio de la Operación Barbarroja, las fuerzas alemanas no solo estaban resistiendo, se vieron obligadas a retroceder. En diciembre de 1941, el plan del ejército alemán para tomar Moscú en la Operación Tifón fracasó en las afueras de la ciudad. Las tropas alemanas tuvieron que hacer trincheras para resguardarse, pero en un terreno que estaba en extremo congelado era muy difícil. La situación de los suministros estaba controlada. No estaban pasando hambre, pero no eran capaces de soportar el terrible frío. En todas las cartas a casa hablaban de esto. Hay historias sobre cómo los soldados que estaban de guardia por la noche eran encontrados por la mañana de pie, congelados, pues se congelaban hasta morir. Es difícil exagerar la profundidad, la gravedad y el poder del invierno ruso. En este contexto es muy común relacionarlo con Napoleón. La invasión a Rusia por parte de Napoleón en 1812 se encontró con circunstancias similares con relación al clima. Se encontró con las tropas rusas atacando por todos los flancos y se dice que esto es el 1812 de Hitler, que es lo mismo que le ocurrió a Napoleón, lo cual es irónico porque el año anterior había hecho una visita especial a París después de la caída de Francia para presentar sus respetos a la tumba de Napoleón. Creo que sentía que lo había hecho mejor que él y ahora estaba sufriendo el mismo destino. Napoleón dijo: "No he sido derrotado por los generales rusos, he sido derrotado por el general Invierno". Hubo lo que se puede llamar un intento alemán a partir de mediados de noviembre de 1941 para llegar a Moscú, pero sufrió una muerte demasiado lenta. Fue un intento fallido. Durante los días 3, 4 y 5 de diciembre, en ese momento la operación terminó y quedaron estancados en ese lugar, cerca de Moscú, pero no lo necesario. Luego está la segunda fase de la batalla de Moscú, que es el contraataque ruso. Yo considero que los contraataques rusos alrededor de Moscú fueron unos de los momentos decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez más que Stalingrado, que ocurre más de un año después, quizá más que Kursk 2 años más tarde, porque este fue el momento en el que los alemanes no solo se ven incapaces de apoderarse de Moscú, también eran expulsados de Moscú y una y otra vez, de forma táctica, las unidades alemanas obtenían pequeñas victorias, pequeños éxitos. Causaban bajas devastadoras a los rusos que avanzaban, pero lo único que los rusos tenían en enormes cantidades era gente. Y para Stalin era indiferente, al igual que sus generales, cuántas personas perdían. Aunque fue un desastroso señor de la guerra, un desastroso director de operaciones en ese primer año de la guerra, hasta que por obligación entregó el poder a sus mariscales, les dio a sus comandantes alrededor de Moscú el suficiente margen de maniobra para que pudieran ejercer sus terribles habilidades para organizar estos contraataques. Aquí es donde Stalin fue más inteligente que Hitler. Hitler nunca entendió que no era un genio militar, que debía adaptarse y dejar que sus generales tomaran las decisiones. Stalin sabía desde el principio que no era un genio militar. Lo había demostrado en la guerra civil de los años 20, cuando cometió algunos errores terribles. Y después de la defensa de Moscú, cedió el poder y permitió que sus generales decidieran qué hacer. Retiró a todos los funcionarios del partido que estaban en constante vigilancia a los generales, censurándolos y prohibiéndoles hacer lo que querían. Y dio a gente como Zhukov y Konev plena libertad de hacer lo que querían. E incluso aceptó consejos y no se opuso. Dejó de arrestar a los generales. Eso fue lo más inteligente que hizo Stalin, dejar el trabajo a los profesionales. Y ahí es donde Hitler cometió algunos muy graves errores. Los contraatacantes rusos avistan los restos de una fuerza invasora alemana. La ciudad es la estratégica Tula, justo por debajo de Moscú. Y estas son las primeras imágenes del asombroso impulso ruso. La heroica defensa de Tula ayudó a destruir las tenazas nazis alrededor de Moscú, y la consecuencia es que pueblo tras pueblo es recapturado. Estas son imágenes reales de la batalla tomadas en combate.
evidencia del fracaso de la guerra relámpago. En Tula, en Moshaizk y a lo largo de un frente de más de 2.700 kilómetros, los muertos nazis dan testimonio del fracaso de la avanzada de Alemania. Cómo el señor Hitler puede explicar este fracaso es un misterio, pero lo que no es un misterio es la determinación de lucha incansable de los rusos. Hitler, si ellos tuvieran la independencia que les gustaría tener para decidir si retirarse o no. Hitler se movió hacia el sureste. Después de fracasar en la conquista de Moscú, no volvió a intentarlo. Ni siquiera cometió el error de Napoleón de plantearse ir al norte, a Leningrado. Dejó que Leningrado continuara siendo asediada y muriera de hambre. De todos modos, no tenía ninguna importancia militar. Lo que él decidió que necesitaba con urgencia eran los campos de petróleo en Bakú, en el Mar Caspio, por lo que ese cambio significó irse a Volga y dirigirse a una ciudad que solía llamarse la ciudad del zar, Tsaritsa, que Stalin había bautizado con su nombre, Stalingrado. La ofensiva planeada por Hitler en el sur de Rusia se llamó la Operación Azul y comenzaría justo un año después del inicio de la Operación Barbarroja. El intento de los alemanes de cruzar el río Volga y la legendaria batalla de Stalingrado que siguió serían considerados por muchos como el punto de inflexión más decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas más extrañas en la Segunda Guerra Mundial es que en Berlín, los oficiales del Estado Mayor y los funcionarios de inteligencia cercanos a Hitler fueron mucho más rápidos en ver el problema que tenían en Rusia, más que cualquiera en el oeste. Hasta mediados de 1942, incluso hasta el otoño de 1942, los mercados financieros en Londres y en Washington, los generales británicos y estadounidenses seguían pensando que los rusos iban a perder. Seguían pensando que mientras los alemanes continuaran asestando golpe tras golpe con estas enormes ofensivas y tomando grandes franjas de territorio, me confiaban en decir, bien, los rusos han durado un poco más de lo que pensábamos, pero los archivos están llenos de informes británicos y estadounidenses hasta agosto y septiembre de 1942 en los que se dice que creían que iban a perder. Pero en Berlín no opinaban eso. En Berlín, desde principios de 1942, estos grupos de personas muy inteligentes tenían esa sensación de que, habiendo fallado en esa victoria decisiva, habiendo infligido esa historia de horror al ejército alemán en el invierno de 1941 al 42, se dieron cuenta de que estaban en grandes problemas. En el próximo episodio hablaremos sobre cómo la obsesión de Hitler por conquistar la Unión Soviética condujo a las más devastadoras derrotas alemanas, tanto en la batalla de Stalingrado como en la batalla de Kursk. Habiendo sobrevivido a un ataque implacable, la Unión Soviética acabaría expulsando a las fuerzas invasoras de su territorio y regresando a las calles de Berlín, donde la obsesión de Hitler murió en el búnker del Führer. En 1941, el imperio de Hitler cubría Europa, desde el extremo occidental del continente hasta el este. Berlín vivía una ola de euforia, mientras el ejército alemán iba de victoria en victoria. Siempre he afirmado que el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial fue una de las máquinas de combate más extraordinarias jamás vistas. En 1922 se formó la Unión Soviética, una nueva nación que tendría un profundo impacto en todo el planeta. Surgiría de los restos del Imperio ruso tras una larga y sangrienta guerra civil. Rusia, tras la revolución bolchevique, era un país en absoluta agitación. Un brutal y sangriento choque de armas que intentaba acabar con un nuevo régimen antes de que pudiera hacerse con el control del país. Los bolcheviques triunfaron finalmente en 1922 y después vino la dura labor de intentar crear por primera vez en la historia un nuevo país socialista. De la nada, Vladimir Lenin se había convertido en el líder de la nación más grande del mundo y ahora imponía su voluntad. Lenin ganó la guerra y ganó la revolución. Lenin es una de esas figuras asombrosas que son verdaderamente decisivas en la historia. Uno tiene que entender que Lenin era un personaje autocrático que realmente no quería que nadie le sucediera. Eso mismo le ocurrió a la mayoría de personajes autocráticos de la historia. Pero Lenin tuvo un sucesor que demostró ser el más despiadado de todos los personajes, tanto con su propio pueblo como con sus enemigos extranjeros.
Tras la revolución se percataron de que la Unión Soviética estaba rodeada de enemigos. No tenía ni un solo amigo en el mundo. Así lo sentían y probablemente tuvieran razón. Su única defensa fue construir un enorme ejército con muchos tanques y muchos aviones y muchos barcos. Cosa que hicieron. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una nueva superpotencia mundial que igualaba al otrora poderoso Imperio ruso de antaño. Todos los que entonces éramos jóvenes veíamos grandes logros de la Unión Soviética. Lanzaron el satélite Sputnik, un fantástico logro científico. Llevaron al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, un logro fantástico. Así que la gente decía que veía a la Unión Soviética como un auténtico competidor comparable a Estados Unidos. Ahora, un siglo después de su formación, la Unión Soviética parece definir todo el siglo XX. La Unión Soviética, Episodio 2, Centenario. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler puso en marcha la Operación Barbarroja, una gigantesca invasión militar contra la Unión Soviética. Se abrió el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial y por un momento pareció que la Unión Soviética estaba condenada. Los primeros días, semanas y meses de la invasión alemana de la Unión Soviética fueron una catástrofe militar. Pero Rusia era tan extensa y los ejércitos rusos tan enormes que aunque los alemanes siguieron avanzando y avanzando, no fue suficiente. Con el paso del tiempo, se detuvo la máquina de guerra nazi. Fue detenida frente a Leningrado y frente a Moscú. Era absolutamente imperativo para los nazis apoderarse de Moscú antes de que comenzara el invierno. Y parecía que iban a lograrlo. Tomaron en particular las ciudades de Vyazma y Briansk, que están muy cerca de Moscú. Esto sucedió poco antes de que comenzara el invierno y parecía muy probable que también se apoderaran de Moscú. Sin embargo, Stalin ordenó que Moscú debía ser protegida a toda costa. Se percató de que era un gran botín para Hitler y estaba decidido a asegurarse de que los nazis no tomaran Moscú. Por lo tanto, crearon una increíble contradefensa de la capital. Es complicado pensar en una sola ocasión en la que otra nación haya invadido Rusia con éxito y llegara... Ni siquiera los mongoles pudieron adentrarse más allá de los bosques y las ciénagas. Y Napoleón, por supuesto, cometió algunos errores terribles con los informes meteorológicos. Hitler cometió el mismo error. Y se dice que en Rusia es muy fácil entrar, pero que es imposible salir. Así que eso fue lo que ocurrió. Había mano de obra ilimitada, y esa fue la primera vez que tenían un verdadero enemigo. Habían tenido falsos enemigos que Stalin se había inventado, pero ahora tenían uno real. Un logro asombroso de la guerra fue que durante los primeros 4 meses de la contienda, aproximadamente, se evacuó la industria pesada de Ucrania, especialmente de la ciudad de Kharkov, que iba a ser atacada. Trasladada cientos y cientos de kilómetros a un refugio seguro detrás de los Urales y en cuestión de meses, entre otras cosas, la fábrica de tractores de Kharkov estaba en funcionamiento y produciendo tanques a pesar de la interrupción. ¿Cómo se consiguió? Es un milagro. La industria pesada fue desmantelada, trasladada en trenes a los Urales, rearmada y puesta en funcionamiento. Entonces produjeron tanques que eran realmente superiores a los alemanes. El D-72, que creo que todavía circula hoy en día, que podía... Los proyectiles simplemente rebotaban en ellos. Antes de poner en marcha la Operación Barbarroja, Hitler estaba convencido de que la Unión Soviética estaba hecha polvo. Sin embargo, se trataba de un país y una sociedad inmensos, increíblemente poderosos y con una motivación extraordinaria, capaces de hacer cosas que jamás habríamos imaginado. Y así, los generales alemanes que no se habían asustado con los británicos o los franceses o los polacos, de repente sintieron esta sensación en el corazón.
Sintieron que los rusos eran algo mucho más formidable, mucho más aterrador que todo a lo que se habían enfrentado hasta el momento. Y a medida que comenzaron aquellas batallas de invierno, alrededor de Moscú en el otoño y el invierno, en octubre y noviembre de 1941, a pesar de que Hitler estaba lejos de admitirlo, la mayoría de las personas más inteligentes en el círculo interno del Tercer Reich se dieron cuenta de que esa aterradora mano de hierro de la derrota los estaba mirando a la cara. Con el fin de contribuir a garantizar la victoria final, la Unión Soviética estableció rápidamente una nueva alianza con las potencias occidentales que antes la habían tratado con enorme recelo. Se formó una alianza pragmática y una vez que se reunieron en agosto de 1942, Churchill fue a ver a Stalin. De hecho, Stalin se encontraba en su mayor crisis bélica. Parecía que iba a perder todo el sur, los yacimientos de petróleo, Stalingrado y el Cáucaso. Pero Churchill llegó e hicieron una especie de trato, se convirtieron en una especie de... Se respetaban mutuamente. Entonces, Churchill le informó que aún no iban a invadir Europa o Francia, pero que lo harían, aunque por el momento debían generar un clima de confianza entre ellos. Así que los tres se reunieron en Teherán por primera vez en 1943. Allí realmente comenzaron a construir una especie de relación entre los tres, en particular Roosevelt y Stalin. Y se pusieron de acuerdo en lo suficiente para continuar con la guerra y ganarla. Decidieron una rendición condicional y la futura estructura de lo que sería Europa. Here the chief executives of Britain and the United States met for the first time with Marshal Stalin. They reaffirmed their country's determination to work together in the war and in the peace to follow. Las batallas que la Unión Soviética libró en el frente oriental fueron de una escala casi inimaginable y cambiarían las tornas a favor de esta nueva alianza. Estas batallas dentro de la Unión Soviética fueron de una escala nunca vista en la historia bélica. Estas enormes y titánicas luchas, la contienda por Leningrado, la contienda por Stalingrado, la masiva batalla de tanques, la batalla de tanques más grande de la historia que tuvo lugar en Kursk. El número de víctimas en estas batallas fue descomunal. Millones y millones de soldados soviéticos perderían la vida en estos campos de batalla. Era una guerra popular. La patria del pueblo estaba siendo invadida y así resistieron. Había grupos partisanos detrás de las líneas nazis. Todos, hubieran sido víctimas de las purgas o no, o les agradara a alguien o no, querían defender la patria. La Unión Soviética perdió un inmenso número de víctimas, toda una generación de hombres jóvenes. La destrucción económica, también de campos y fábricas, fueron pérdidas tremendas. A principios de 1945, cuando era evidente que los aliados iban a salir vencedores de la guerra, los tres grandes, Stalin, Churchill y Roosevelt, se reunieron en Yalta para discutir un nuevo orden mundial. Debían decidir lo que realmente sucedería en el mundo una vez que la Alemania nazi hubiera sido derrotada. The three parties reach a firm accord on military and political points. Coordinated plans are made for great new blows against Germany from all directions. Reaffirming the resolve of the United Nations to cooperate fully after the war, Roosevelt, Churchill, and Stalin reach agreement on the foundations of European peace. Germany shall be disarmed. German militarism and Nazism will be destroyed. Apenas 2 meses después de la conferencia de Yalta, las fuerzas soviéticas llegaron a Berlín e izaron la bandera de la victoria sobre el Reichstag. A tan solo unos cientos de metros, Adolf Hitler se había suicidado en el búnker del Führer. El teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin. Pero las líneas de batalla de la Guerra Fría ya se estaban dibujando. En julio de 1945 comenzó la Conferencia de Potsdam. Los líderes de los países aliados victoriosos se reunieron en Alemania, que se había rendido incondicionalmente hacía solo 9 semanas. Aquella sería la última vez que Stalin abandonara la Unión Soviética. Stalin y la Unión Soviética salieron de la guerra débiles y poderosos al mismo tiempo.
Débiles en el sentido de que enormes franjas de la Unión Soviética habían sido totalmente destruidas por el ejército alemán, pero poderosos en el sentido de que el ejército rojo había invadido Europa Oriental y Stalin controlaba ahora muchos de los territorios que siempre había codiciado. Esto lo colocaba en una posición muy poderosa. La propia Alemania iba a ser dividida en dos partes. Los soviéticos, es decir, Stalin, iba a controlar el este de Alemania. Y los aliados occidentales, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, iban a controlar el sector occidental de Alemania. Y lo mismo iban a hacer con Berlín. Good progress at the Berlin Conference. Reparations settled, boundaries adjusted, peoples relocated. New problems will still arise tomorrow, but today we have an international organization to work them out, so that problems do not become conflicts. The Big Three changes, but the Big Three goes on. The president dies, another ably takes his place. A prime minister leaves the conference to stand a free election, and by the choice of his people, a new prime minister returns to his seat. But the conference goes on. The promise made at Tehran and reaffirmed in Berlin is kept on schedule. Las batallas de la Segunda Guerra Mundial continuaban en el Pacífico, por lo que la Unión Soviética declaró formalmente la guerra a Japón. Sin embargo, no tardaron en rendirse tras el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Los aliados se alzaron con la victoria en la Segunda Guerra Mundial, pero los tres grandes tuvieron un final muy distinto. Roosevelt murió antes del final de la guerra. Stalin era ahora más fuerte que nunca y Churchill temía el poder de la Unión Soviética sobre Europa. Churchill terminó la Segunda Guerra Mundial muy resentido, porque sentía que el único líder nacional que había salido de la lucha con lo que quería era Stalin. Porque él había conseguido sus recompensas en el Pacífico con las islas Sakhalin y el acceso a los puertos del Pacífico, y por supuesto se había apoderado de la mayor parte de Europa del Este, provocando la frustración y amargura de Churchill. Así que ordenó a los jefes del Estado Mayor británico que elaboraran una operación llamada Impensable para la reconquista de Polonia en manos del Ejército Rojo, mediante 42 divisiones estadounidenses y británicas con la ayuda absurda de los restos de la Wehrmacht. Este documento, que todavía se encuentra en los archivos nacionales del Reino Unido, es un escrito asombroso. No lo recordaba. Tiene alrededor de 150 páginas con una descripción detallada de cómo se iba a realizar. Pero los jefes de Estado Mayor utilizaron la palabra peligroso 23 veces para describirlo, porque dijeron que si los rusos querían una guerra, estaban en condiciones de tenerla. Sabían que el Ejército Rojo era incomparablemente más fuerte que los ejércitos aliados occidentales. Y por supuesto los ejércitos británico y estadounidense también sabían que sus soldados no tenían el menor deseo de luchar contra los rusos. Les habían contado que los rusos eran héroes durante los últimos 4 años, así que toda la idea era obviamente absurda. Pero la Operación Impensable, que fue uno de los guiones posteriores más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, era un reflejo de lo absolutamente horrorizado que Churchill se sentía por el espectáculo de la Unión Soviética al salir de la guerra, habiéndose apoderado de Europa del Este. Stalin siempre estuvo decidido a que todos los países que ocupaba con el Ejército Rojo se convirtieran, de alguna manera, en estados satélites soviéticos. Por lo que pensó, discutamos lo que discutamos con los occidentales, se cumplirá lo establecido. Quien quiera que tenga su ejército allí instalará su propio sistema. Y es lo que sucedió. Así que muy rápidamente instaló un sistema a través de todos esos países: Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía y Yugoslavia. Antes, todos se convirtieron en democracias populares. Más tarde hubo una ruptura con Tito en Yugoslavia, pero básicamente él permaneció en control de esta especie de enorme región de Europa del Este. En 1946, Churchill expresaría públicamente sus preocupaciones con su famoso discurso sobre el telón de acero. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic,
An iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Uno de los momentos clave de la posguerra se produjo en la primavera de 1946, cuando Winston Churchill, que ya no era primer ministro, viajó a Estados Unidos. Junto con el presidente Truman, fue a Fulton, Missouri, donde pronunció su famoso discurso sobre el telón de acero. Dijo: desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero ha descendido sobre Europa. Recordemos que en ese momento los aliados occidentales querían mantener su alianza con Stalin. Esperaban que la alianza militar, que había funcionado tan bien durante la guerra, pudiera continuar en el período de posguerra. Pero Churchill se percató de que todo había cambiado, de que Stalin ya no era un aliado de fiar, por lo que realizó aquel discurso. Fue un discurso explosivo. Provocó ondas de choque en todo el mundo, porque Truman y Attlee en Inglaterra estaban tratando de mantener la alianza, pero Churchill había arrojado un cartucho de dinamita. Aunque el discurso de Churchill reconocía lo que ya estaba ocurriendo, que los gobiernos comunistas estaban tomando el poder en un país tras otro, había mucho recelo entre el este y el oeste. Así que la Guerra Fría no empezó de golpe, sino que fue una serie de maniobras y posteriormente de respuestas. Un factor importante en el endurecimiento de la Guerra Fría fue el Plan Marshall iniciado por Estados Unidos, que prometió millones y millones de dólares para reconstruir Europa. Ofrecieron el Plan Marshall a los países de Europa del Este como una forma de atraerlos al bando de Occidente, pero también sabiendo que Stalin no les dejaría aceptarlo. Así que Stalin percibió el Plan Marshall como un ataque directo a la autonomía de la Unión Soviética. Aquello condujo a más repercusiones la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, en respuesta a aquello, la Alianza del Pacto de Varsovia, de modo que se produjo un cierre gradual de los contactos entre el este y el oeste y un aumento gradual del miedo y la desconfianza. La Unión Soviética lanzaría el Plan Molotov como respuesta al Plan Marshall, y se difundieron películas de propaganda como represalia a las acciones de Estados Unidos. In Washington, the Marshall Plan is announced. An aid program for the world? No, for America's capitalists. Truman's new budget? $2.5 billion for social welfare, $21 billion for armaments. Economic and political enslavement of foreign countries, hunger and unemployment in their own country. That's the real Marshall Plan. The stock exchange, the headquarters of the true masters of America. Here sit the Americans who run the opinion factories. Lo próximo era decidir si debían declararles la guerra a los aliados, aunque ellos tenían la bomba atómica y él no. Así que lo más importante era conseguir una bomba atómica. Beria supervisó el proyecto atómico de forma brillante, absolutamente brillante. Fue algo extraordinario. Encontró todos los materiales en Alemania. El bismuto, el uranio que necesitaba, y lo envió todo. Construyó ciudades especiales para su construcción. Proporcionó a los científicos lujosas villas, y había un pequeño libro en el que se enumeraban las recompensas que obtendrían si la bomba atómica funcionaba. Un bonito coche, una casa de campo, etc. Y el castigo que recibirían si no, el fusilamiento. Así que había una razón de peso para hacer funcionar la bomba atómica y de hecho lo consiguieron. Una vez que tuvieron la bomba atómica, la siguiente pregunta era qué hacer con ella. Y tal vez, afortunadamente para nosotros, se produjo la Revolución China. Y para Stalin era más importante centrarse en aquello y comenzar la Guerra de Corea que atacar a Occidente de nuevo. Pero estaba claro que pensaba, ¿por qué deberíamos detenernos en Berlín? ¿Por qué no dirigirnos al Atlántico? Las líneas de combate de la Guerra Fría que se estaba librando en todo el mundo dieron otro giro dramático cuando los comunistas de Mao Zedong resultaron vencedores en la Guerra Civil China.
Ahora dos de los antiguos grandes imperios del mundo estaban bajo el dominio comunista. Y la primera verdadera batalla por el poder de la Guerra Fría tendría lugar en Corea. There is no margin for error when the chips are down, when the bullets and projectiles that fly overhead are real. A situation soon to come in the summer of 1950. Thousands of miles away on the other side of the Pacific, trouble was being fermented. North Koreans, plotted by the communists, were massing strength for a war against the democratic government of Korea, a war which threatened the peace of all nations. 1953 sería un año crucial. La guerra de Corea termina en un punto muerto y el dominio de Joseph Stalin sobre la Unión Soviética llega a un dramático final. El 5 de marzo de 1953, la Unión Soviética anunció la muerte de su líder, Joseph Stalin. Stalin is dead.